Hola, vamos a continuar con la exposición del concepto de deber en Immanuel Kant. Primero les quisiera plantear un dilema, el famoso dilema de Heinz. ¿Qué debe hacer? Imaginen la siguiente situación. Una mujer padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces más lo que le ha costado producirla. El farmacéutico compra el radio por $1,000 y está cobrando $5,000 por una pequeña dosis del medicamento. El esposo de la enferma, el señor Heinz, recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado dinero, pero solo alcanza a reunir $2,500, es decir, la mitad de lo que cuesta la dosis. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico lo rechaza. No, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Heinz entonces está desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar la medicina para su mujer. ¿Qué piensan ustedes que debe hacer Heinz en esta situación? ¿Estarían de acuerdo con la decisión de robar el establecimiento? Mejor dicho, de robar la medicina. ¿O piensan que esto sería algo inmoral? ¿Qué sería lo correcto? ¿Dejar morir a la esposa? ¿No comprar el medicamento? O más bien no robar el medicamento, que es la única esperanza de que su esposa pueda curarse. Tomen en cuenta que Heinz ya recurrió a todas las personas, a todos los medios a su alcance para reunir dinero y no pudo costear esta cantidad que el farmacéutico le está pidiendo de manera abusiva, podríamos decir, porque está cobrando 10 veces lo que le costó producirla. ¿Qué dirían ustedes que debe hacer Heinz? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Vamos a ver el planteamiento de Kant sobre el deber y tratar de encontrar una respuesta a este dilema y otros parecidos. Ok, Immanuel Kant nació en Königsberg y no se movió de ahí. Ahí vivió toda su vida. Esto es algo que habla mucho de su carácter, de su constancia, de su rutina, su carácter tan rutinario. Él vivió a finales del siglo XVIII, fue testigo de la Revolución Francesa, admirador de la Ilustración francesa también, de Rousseau, de Voltaire y también de otros autores ilustrados de Inglaterra como John Locke y David Hume. Bueno, la filosofía de Kant se conoce también como filosofía crítica y tiene tres obras principales: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, las tres críticas publicadas en ese orden. El texto que nosotros vamos a analizar se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres, que fue escrito con anterioridad a la crítica de la razón práctica. En este texto de la fundamentación de la metafísica de las costumbres podemos encontrar una presentación más popular, más accesible de las ideas que va a presentar en la crítica de la razón práctica, aunque no deja de tener su complejidad el texto. Aquí hay un video que pueden revisar más adelante sobre Immanuel Kant. Ahora vamos a ver el concepto del deber en Immanuel Kant. Él está buscando en principio qué es el bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es aquello que es bueno sin condiciones? Aquello que es absolutamente bueno. No algo que sea parcialmente bueno, que sirva bien para algo, pero para otras cosas sea un mal, sino algo que sea bueno sin condiciones. Y eso que es bueno sin condiciones, dice Kant, solamente es una buena voluntad. Todo lo demás, piensen, por ejemplo, en la salud. Pues sí, es buena la salud,
Pero en un hombre malvado, pues el hecho de que sea sano no es algo bueno. Preferiríamos más bien que el malvado sea un parapléjico que no se pueda mover. Y así podríamos mencionar también respecto al conocimiento, a la sabiduría, pues claro que es buena la sabiduría, es bueno la ciencia, es buena la ciencia. Sin embargo, también se puede utilizar para mal. La ciencia es lo que permitió, por ejemplo, en los campos de exterminio, encontrar una fórmula química para aniquilar a un gran número de personas con el menor costo posible. Entonces, vemos que aquellas cosas que pensamos que son bienes, si las vemos por todos los ángulos, encontramos aspectos en los cuales pueden resultar malas. Entonces, aquello que no puede resultar mal desde ningún ángulo, de acuerdo con Kant, va a ser una buena voluntad. La buena voluntad se define porque actúa por deber y no por inclinación. Así es como se reconoce una buena voluntad, porque actúa por deber y no por inclinación. Vamos a precisar a qué se refiere con esto de actuar por deber, por inclinación y distinguir actuar por deber de actuar conforme a deber. Para ello vamos a revisar algunos ejemplos. Un ejemplo que pone Kant es de un mercader que cobra a todos sus clientes por igual, incluso a compradores inexpertos. Pensemos un niño o un extranjero que no conoce los precios de las cosas, las tarifas, y aún así este mercader le vende al precio que debe ser, ¿no? Bueno, en el ejemplo que nos da Kant, este mercader no lo hace por deber, sino que cumple con el deber de vender a todos al mismo precio, pero lo hace por una inclinación. Cuando cumples con el deber, pero lo haces para satisfacer una inclinación, es decir, un deseo, un interés egoísta, como en el caso del mercader, pues que le interesa que su comercio tenga buena fama y que tenga clientes. Entonces, esa acción se va a realizar conforme a deber. Sí cumpliste con el deber, pero no lo hiciste por deber. Lo hiciste para satisfacer una inclinación, un interés egoísta o un deseo. Y si actúas conforme a deber, así como este mercader, entonces tu acción no va a tener valor moral, de acuerdo con Kant. Solamente va a tener valor moral aquella acción que se realice por deber, sin ninguna inclinación de por medio, sin ningún interés de por medio. Solamente realizaste esa acción por deber. Recuerden también el caso del pastor Giges. El pastor Giges, este que se encuentra el anillo que lo vuelve invisible a voluntad, antes de tener el anillo, pagaba sus impuestos, su tributo al rey, se lo daba, ¿no? Pero en cuanto adquiere el anillo, lejos de pagarle el impuesto al rey, más bien lo asesina. Seduce a la reina, hace ahí un complot y asesinan al rey. Entonces podemos considerar que el pastor Giges, antes de tener el poder de hacerse invisible, pagaba su tributo al rey no por deber, sino solamente por inclinación. Él no estaba convencido de que eso fuera lo que debía hacer. Solamente pagaba su tributo para evitar castigos, multas o qué sé yo. Entonces, el pastor Giges es otro ejemplo de persona que actúa conforme a deber y no por deber. Otro ejemplo son las personas que viven con relativa salud y bienestar y que cuidan de su propia vida porque experimentan goce, gusto de vivir esa vida. Bueno, aquí no se trata tanto como de que al cuidar la vida vayas a obtener otra cosa, sino que el mismo hecho de cuidar la vida produce una satisfacción. Es lo que llama Kant una inclinación inmediata, porque en la acción misma estás recibiendo una satisfacción. El mercader no es que disfrutara de cobrar lo mismo, él no está obteniendo una satisfacción
de cobrar, de la acción de cobrar lo mismo, sino de la consecuencia. Por eso lo llama Kant a esta acción del mercader, inclinación mediata. Pero bueno, volviendo a este caso de las personas que cuidan su propia vida, porque al cuidarla obtienen una satisfacción, tienen una inclinación inmediata, pues esta acción de cuidar la propia vida la están realizando conforme a deber, ¿sí? Porque el principio por el cual llevan a cabo la acción de cuidar su propia vida es una inclinación, la satisfacción de un deseo. A diferencia, tenemos este caso de una persona, nos dice Kant, desdichada, infeliz. Piensen a lo mejor en alguien que tiene una enfermedad muy dolorosa, sin ninguna expectativa de recuperación, un enfermo terminal. Y esta persona, a pesar de que la vida ya no le depara más que sufrimientos, decide mantenerse en vida, decide conservar su vida. Entonces, la acción de conservar su vida, a diferencia de la persona sana, pues en la del enfermo terminal, la acción de conservar su vida claramente no responde a ninguna inclinación, no obtiene ninguna satisfacción y va a obtener ninguna recompensa. Entonces, esta persona lo está haciendo por deber, ¿sí? Y entonces sí, la acción de conservar la vida va a tener valor moral, podríamos decir que es una acción buena. Lo mismo ocurre con la caridad. Si somos caritativos con otras personas, ayudamos al prójimo, porque al ayudar al prójimo nos regocijamos de ver su sonrisa en el rostro, pues entonces, pues puede ser una acción quizá loable, pero no va a tener valor moral porque depende de la satisfacción de un deseo nuestro y habría que ver si lo haríamos independientemente de que se dé esta satisfacción. Por ejemplo, si tendríamos la misma disposición de ayudar al prójimo, si se trata de alguien que está a miles de kilómetros de distancia, que no nos lo agradece y que no sabemos si sonrió o no sonrió, entonces, ¿seguiríamos ayudando a esa persona, aunque no nos procure esta satisfacción de ver la sonrisa en el rostro de los niños pobres? ¿Seguiríamos cumpliendo con el deber de ayudar al prójimo? Si sí, pues entonces eso significa que la acción de ayudar al prójimo la haríamos por deber. Si no, eso significa que ayudar al prójimo entonces lo hacemos solamente por la satisfacción, por la inclinación. Bueno, como podrán observar, eh, el valor de una acción para Kant no depende de la acción misma, sino de la máxima por la cual se lleva a cabo la acción. Hemos visto aquí dos acciones idénticas, cuidar la propia vida, que sin embargo tienen valores morales diferentes, dependiendo del principio o la máxima por la cual se lleva a cabo la acción. Podríamos, en otras palabras, decir que para Kant lo importante no es tanto la acción, sino la intención con la cual se lleva a cabo la acción. Bueno, podríamos distinguir dos tipos de principios por los cuales se llevan a cabo las acciones. Un principio material, que ya decíamos es la inclinación, y este principio material, la inclinación, los deseos, las necesidades, los intereses, son particulares, son relativos, dependen de las circunstancias, dependen de cada quien y entonces son completamente variables. A diferencia de este principio material que son las inclinaciones, está el principio formal. El principio formal es el que nos proporciona la razón con independencia de las inclinaciones, con independencia de todo lo que el individuo puede desear a partir de su experiencia, de su sensibilidad. Entonces, este principio formal es lo que vamos a ver a continuación
como la ley práctica o la ley de la razón. Bien, la ley práctica es pues aquello entonces que respeta aquello que sigue la persona que actúa por deber. Antes decíamos que actuar por deber es actuar con independencia de la inclinación, ¿no? Pero siendo más específicos ahora, actuar por deber significa actuar por respeto a la ley. ¿Y de qué ley estamos hablando? Aquí es importante recalcar que la ley que sigue una persona que actúa por deber es la ley de la razón, no la ley del Estado, no la ley jurídica, la ley positiva, sino la ley de la razón. La diferencia está en que la ley jurídica no la ponemos nosotros mismos. La ley jurídica no la da nuestra razón, sino la ley jurídica la dan unos individuos concretos que ocupan el poder del Estado, el poder legislativo, bueno, ahí dependiendo del tipo de régimen, es el poder que dicta las leyes del Estado. Entonces, las leyes jurídicas no nos las da la razón, nuestra propia razón, sino que las dan personas específicas. Ahora, eh, esto es importante recalcarlo porque es erróneo pensar que una persona buena es aquella que actúa por deber, es decir, por respeto a la ley jurídica. Esto es erróneo. Vaya, no es necesariamente cierto. Puede darse el caso que la ley jurídica, la ley de un Estado, esté en franca contradicción con la ley de la razón, como ocurrió con el Estado nazi, con el Tercer Reich. Al respecto es ilustrativo el caso de Adolf Eichmann, que se podría considerar un ciudadano ejemplar, puesto que cumplía al pie de la letra la ley, incluso aunque los mandatos de la ley se opusieran a sus inclinaciones, porque él se dedicaba a deportar judíos, a organizar los trenes que llevaban a los judíos a los campos de exterminio, y él cumplía con ese deber a pesar de que él tenía amigos judíos y no tenía ninguna animadversión hacia los judíos. Pero como él consideraba que tenía que actuar por deber y su deber era cumplir la ley y la ley en Alemania era marginar a los judíos y hacer con ellos lo que quisieran, pues entonces este, Eichmann aquí malinterpretó el concepto de deber de Kant y siguió la ley que no era la ley de la razón, sino la ley del Führer. Bueno, entonces, habiendo hecho esta aclaración, cerrando el paréntesis, el deber, decíamos, es actuar por respeto a la ley y esa ley es la ley de la razón, despojada de todos los fines o propósitos que el individuo pueda concebir a partir de su experiencia. Si le quitamos todos los fines o propósitos que se puede obtener de la experiencia, lo que nos queda es solamente la forma universal que debe cumplir cualquier máxima. Yo no debo obrar nunca más que de modo que pueda querer que mi máxima deba convertirse en ley universal. De nuevo nos pone Kant varios ejemplos. Vamos a ver nada más uno. La promesa falsa. Si mi máxima es realizar una promesa falsa para salir de un apuro, por ejemplo, pedir prestado dinero para salir de un apuro sin la intención de devolverlo. Vamos a ver si es posible que esa máxima se convierta en ley universal. ¿Puedo pensar que esta máxima se haga universal? ¿No implica una contradicción? No ocurre que si la máxima de hacer promesas falsas se vuelve universal, entonces para empezar va a ser imposible hacer una promesa falsa,
porque si la mentira es universal, entonces ya no va a haber quién la crea, quién crea las mentiras, entonces no va a haber posibilidad de mentir. Bueno, entonces así es como demuestra Kant que la máxima de mentir va en contra de la ley de la razón porque no es posible hacer universal esa máxima. Es impensable hacer universal la máxima de mentir. Bueno, la otra prueba es pensar si es compatible con mi voluntad que se haga universal una máxima que yo quiero realizar porque en principio a mí me beneficia, ¿no? Bueno, vamos a ver este otro ejemplo para ilustrar ese punto. No ayudar a quien lo necesita. Claro, yo en una determinada circunstancia puedo abstenerme de ayudar a quien lo necesite porque eso a mí me conviene, porque me ahorro cierto esfuerzo, me ahorro cierto dinero. Pero nos preguntaría Kant, ¿puedes querer que esta máxima de no ayudar a quien lo necesite se convierta en ley universal? ¿Eso no va a entrar en oposición con tu voluntad? Y por supuesto que sí, porque todos queremos que en un momento de necesidad alguien pueda socorrernos. Entonces, si no podemos pensar o no podemos querer que nuestra máxima se convierta en ley universal, eso significa que nuestra máxima no está acorde con la ley de la razón y por lo tanto nuestra máxima no puede decirse que cumple con el deber o que lo hacemos por deber si nuestra máxima no cumple con la ley de la razón. De aquí entonces se deriva lo que se conoce como imperativo categórico. El imperativo categórico tiene en este texto tres formulaciones. En el texto de la fundamentación de la metafísica de las costumbres tiene tres formulaciones. Si se fijan, la primera formulación es muy parecida a lo que ya leímos aquí, de que nunca obres más que de modo de que puedas querer que tu máxima se convierta en ley universal. Bueno, en la primera formulación dice básicamente lo mismo. Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, aquí agrega lo de la naturaleza. La naturaleza la concibe Kant como fenómenos que se rigen por leyes universales y necesarias. Entonces, actúa de tal manera que tus acciones puedan adquirir esta universalidad propia de la naturaleza, esta universalidad y necesidad que es propia de los fenómenos naturales. Eso es lo que nos está diciendo la primera formulación. La segunda formulación nos dice del imperativo categórico, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Esta segunda formulación, si se fijan, está emparentada con la primera, porque si yo actúo con una máxima que pudiera convertirse en ley universal, que todos los seres racionales admitan, entonces eso significa que esta máxima no puede proponerse tratar al otro como si fuera un medio, me refiero al otro ser racional. No podemos tratar al otro ser racional, a la otra persona como un medio, porque evidentemente esa persona no lo va a aceptar y entonces no va a ser universalizable esa máxima. Para que una máxima sea universalizable, tiene que ser aceptable, afirmable, reconocida por todos los seres racionales, por todas las personas. Si nosotros concebimos una máxima en la cual el otro ser racional puede estar conforme, puede estar de acuerdo, entonces eso significa que estamos tratando a la otra persona no solo como medio, sino también como fin. Que eso es lo que nos está pidiendo Kant, que tratemos a las personas, a los seres racionales, siempre como fin,
y no solamente como un medio. No nos impide que podamos utilizar los servicios de otros. Claro que podemos utilizar y usamos a los otros todo el tiempo en sociedad, pues para eso vivimos en sociedad, ¿no? Para intercambiar trabajo, etcétera. Pero lo que nos está pidiendo aquí es que al mismo tiempo lo tratemos a las personas como fines, no solamente como medios, sino también como fines. Y aquí piensen en los esclavos, pues los esclavos eran precisamente personas a las cuales se les negaba su estatus de seres racionales y por lo tanto se les trataba solamente como medios, como instrumentos, no como fines. Entonces, esta segunda formulación del imperativo enfatiza la idea de la dignidad que tienen los seres racionales y la dignidad significa que los seres racionales, las personas, tienen un valor absoluto, un valor que no puede ser intercambiado o equiparado con otros objetos, como ocurre con los medios. Los medios, las cosas, tienen un valor relativo que se expresa en un precio y con ese precio es que podemos intercambiar las cosas porque tienen un valor relativo. Ahora, a diferencia de las cosas de los medios, los seres humanos, las personas, los seres racionales, no tienen precio, tienen dignidad. Este es el concepto de dignidad humana en Kant, que está presente en la segunda formulación del imperativo categórico. Y ya para terminar, la tercera formulación del imperativo categórico de Kant dice, obra por máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de los fines. Aquí hay que entender por reino de los fines el conjunto de los seres racionales. Recuerden que en la segunda formulación nos decía que hay que tratar a las personas como fines. Bueno, aquí por reino de los fines podríamos entender entonces como el reino de los seres racionales que actúan por máximas que buscan universalizar o que buscan que puedan ser universalizables. Entonces, esta tercera formulación nos dice que debemos actuar por máximas que podamos nosotros postular como leyes universales dentro de un sistema de leyes que ordenaría un reino de seres racionales. Eh, Vamos a ver, o sea, por contraste, ¿qué significa esto? Eh, en una sociedad, en México, nosotros no somos legisladores, ni las leyes de México son universales, ni el Estado mexicano es un reino de los fines, sino que el Estado mexicano es un reino de ciudadanos mexicanos. No abarca a todos los seres racionales, sino solo abarca a los ciudadanos nacidos en México, a los ciudadanos mexicanos o nacionalizados mexicanos, ¿no? Decíamos, no, las leyes del Estado mexicano no son puestas por cada uno de los ciudadanos, sino son puestas solamente por los legisladores, por los soberanos, y los ciudadanos tenemos que acatar estas leyes. Bueno, entonces en lo que nos está planteando esta tercera formulación es que nosotros, los seres racionales, actuemos como si fuéramos legisladores de un reino de seres racionales universal y que en ese sentido, al actuar siguiendo esas leyes, nosotros estaríamos actuando de acuerdo con las leyes que nos damos a nosotros mismos, ya no por las leyes que nos dan otros, sino las que nos damos nosotros mismos. Y esto resalta el carácter autónomo de la voluntad.
también la autonomía de la voluntad está emparentada con la dignidad. Digamos que la dignidad significa tanto el hecho de que los seres racionales poseen un valor absoluto, como el hecho de que los seres racionales se determinan, se gobiernan a sí mismos. Entonces, estas son las tres formulaciones del imperativo categórico, que son bueno, el imperativo categórico es el imperativo propio de la moralidad. Bueno, ya en otra ocasión hablaremos de esta diferencia entre imperativos categóricos e imperativos hipotéticos. Espero que esta explicación haya sido clara, aunque no lo fue muy breve. Gracias por su atención.